nombre es Joan Camilo Berrío, actualmente estudiante del programa de formación de Ingeniería en Seguridad y Salud para el Trabajo de la Fundación Universitaria San Mateo. El día de hoy queremos mirar estos riesgos, queremos ver estos riesgos que con el tiempo pueden llegar a causar una enfermedad laboral en los trabajadores. ¿Sí? Vamos a ver acá nuestra presentación. El día de hoy queremos enfocarnos en las actividades que realiza un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. En este caso, pues es el cargo que yo desempeño en mi empresa, ¿cierto? ¿Qué funciones hace este supervisor? Pues desplazamientos en motocicleta, ¿cierto? Donde estás expuesto a unos riesgos viales, a unos riesgos físicos, ¿cierto? Por radiaciones solares, estás expuesto al viento, estás expuesto a las lluvias, estás expuesto a unos riesgos ergonómicos por la posición que maneja la motocicleta, ¿cierto? Otra actividad, inspecciones de seguridad. Acá está expuesto casi a los mismos riesgos a los que está expuesto también el operario, ¿cierto? O los operarios a los que él va a realizar estas inspecciones de seguridad. Capacitación del personal, ¿cierto? Otra actividad, elaboración de informes. Acá también está expuesto unos riesgos ergonómicos por posturas prolongadas, por malas posturas, ¿cierto? También a unos riesgos físicos que pueden generar las pantallas de los computadores. Correcto, pero el día de hoy nos queremos enfocar en un riesgo que es la exposición al ruido, ¿vale? Vamos a hablar un poco de la población que está en riesgo, ¿sí? Dice que el 60% de los operarios en campo está expuesto a niveles de ruido superiores a 90 decibeles. Estos ruidos los generan las motosierras con las que realizamos los mantenimientos forestales. En cuanto a los supervisores, SST y coordinadores SST, ¿sí? O en cuanto a mí, digamos que también puedo enfrentar este riesgo, aunque la exposición, pues, es un poco menor, pero también puede llegar a ser acumulativa, pues, durante todo el día que estoy realizando estas visitas en terreno, ¿sí? ¿Qué enfermedad se puede llegar a, a tener en este caso? Pues pérdida de la audición, ¿sí? Vamos a hablar un poco de pérdida de la audición. Entonces arranquemos en nuestro periodo prepatogénico del ruido, ¿sí? En este caso, ¿cuál sería el agente? Pues el ruido, ¿cierto? Digamos que la exposición continua a niveles de ruido que superan los 85 decibeles producidos por las motosierras. En este caso, ¿cuál sería el huésped? Pues el supervisor de seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Que sería mi cargo, ¿listo? Y el ambiente, pues sería un campo abierto con exposición directa sin barreras acústicas. En este caso, el único control que tenemos, pues es el uso de un elemento de protección personal, que es el tapaoídos, ¿sí? Ahora hablemos un poco del periodo patogénico de esta enfermedad. Entonces, hablemos del periodo subclínico. En este caso, digamos que el individuo no experimenta síntomas evidentes en esta fase inicial. Esto puede llevar a un daño acumulativo que no se detecta hasta que se producen cambios más significativos en la audición, ¿cierto? Eh, Durante el periodo clínico, digamos que ya comienzan a presentarse los síntomas. En este caso, pues es la disminución auditiva progresiva y una creciente dificultad para oír en ambientes con ruido de fondo, ¿cierto? Dice que esto impacta directamente en la capacidad de comunicación y el desempeño laboral del individuo, ¿sí? En este caso, pues del supervisor de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué complicaciones puede llegar a tener? ¿Sí? Dice que puede llegar a, no solamente podemos llegar a hablar de la pérdida auditiva permanente, sino también efectos emocionales y sociales, ¿sí? Que pueden llegar a afectar pues, la calidad de vida del trabajador. Y en cuanto a la salida, desafortunadamente esta enfermedad no tiene cura, ¿sí? Se pueden aplicar medidas de control como los audífonos, que ya vendría a ser, digamos que una prótesis, ¿cierto? O reubicación pues para mitigar los impactos, pero como tal esta pérdida auditiva pues va a seguir disminuyendo o va a seguir aumentando, ¿sí? La pérdida como tal. Digamos que vamos a hablar un poco de unos indicadores que son incidencia y prevalencia durante el año 2023 y el año 2024 en este proceso. En el año 2023, un 2% de los trabajadores presentaron nuevos casos de pérdida auditiva, ¿sí? O sea, en este caso, dos trabajadores. ¿Por qué? Porque nuestra población pues, son 100 trabajadores expuestos. Para el 2024, pues la incidencia de nuevos casos disminuyó al 1%. ¿Por qué? Porque solo se llegó a presentar un caso. O sea, bajamos de dos que tuvimos en el 2023 a uno en el 2024. Y en cuanto a la prevalencia durante los 2 años, ¿sí? Dice que la prevalencia acumulada de pérdida auditiva se estima entre el 30 y 40% entre los trabajadores expuestos crónicamente al ruido, ¿cierto? Está hablando de este riesgo que es la exposición al ruido.
Ahora pasemos a otro riesgo, el que está expuesto el supervisor de seguridad y salud laboral, que es la exposición a la radiación solar, ¿cierto? Digamos que si hablamos un poco de la población en riesgo, pues los trabajadores que trabajamos en campo, todos estamos expuestos a los rayos ultravioleta, ¿cierto? Dice que pues esto es radiación solar, ¿cierto? Que viene del sol y representa un riesgo significativo para la salud de los trabajadores expuestos constantemente al sol, ¿sí? Hay alta exposición laboral, ¿cierto? El 70% del personal operativo, incluyendo a nosotros como supervisores SCT, trabajamos en condiciones de alta exposición, ¿sí? O sea, todo el día durante expuestos al sol, lo que aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades relacionadas con la piel. Se pueden llegar a tomar unas medidas preventivas como el uso de bloqueadores, ropa adecuada, pues para afectar, digamos que esta exposición, ¿cierto? Para evitar esta exposición. ¿Qué enfermedad podemos llegar a tener? Urticaria solar, ¿cierto? Dice que la urticaria solar es una enfermedad laboral relacionada con la exposición a la radiación ultravioleta. Este riesgo pues afecta principalmente a nosotros los supervisores ST que trabajamos al aire libre, ¿cierto? Estamos expuestos diariamente a condiciones de alta radiación solar en zonas rurales, ¿sí? Y la falta de protección, ¿sí? Pues puede llegar a aumentar la probabilidad de desarrollar esta enfermedad, ¿sí? Vamos a hablar un poco de esta enfermedad, ¿sí? Entonces hablemos del periodo patogénico. Entonces en el periodo subclínico dice que el daño celular se acumula sin que el afectado presente síntomas evidentes. Es un tiempo crítico donde se produce el deterioro de las células de la piel debido a la exposición prolongada a los rayos UV, ¿sí? Digamos que en el periodo ya clínico, ¿sí? Se manifiestan signos visibles como lesiones de la piel, incluyendo nódulos, úlceras y manchas que no cicatrizan. Estas lesiones son indicativas del daño causado por la radiación solar y requieren atención médica. ¿Qué complicaciones podemos llegar a tener? Digamos que hay posibilidad de metástasis en casos avanzados y dolor persistente. Y estas complicaciones subrayan la importancia de una detención temprana y el seguimiento dermatológico. O sea, siempre que sintamos afectación en nuestra piel, pues debemos de acudir al médico inmediatamente. La salida, digamos que esta enfermedad pues puede llegar a tener una recuperación tras cirugía o tratamiento dermatológico si se detecta a tiempo o progresión a fases avanzadas si no hay intervención. Hablemos un poco de estos indicadores otra vez de incidencia y prevalencia. Entonces, digamos que son muy parecidos a los del riesgo anterior, ¿sí? En el año 2023 se reportó un caso, ¿sí? De urticaria solar, ¿vale? Y en el año 2024 fue al contrario, ¿sí? En la incidencia se presentaron dos casos, ¿sí? O sea, que aumentó al 2%, tuvimos un aumento. Y en cuanto a la prevalencia entre el 2023 y 2024, digamos que entre el 20 y 30% de los trabajadores expuestos al sol directo presenta síntomas de fatiga térmica o afecciones dermatológicas, ¿sí? Eh, Cabe recalcar que siempre es importante protegernos ante estos riesgos que puedan llegar a causar enfermedades laborales. No solamente nos podemos enfocar en aquellos que pueden llegar a causar accidentes laborales, que son los que pasan en el momento, sino estos riesgos también es importante tomar medidas de control, ¿cierto? ¿Por qué? Porque muchas veces los síntomas o las lesiones no las sentimos ahí en el momento, sino que las vamos adquiriendo con el recorrido del tiempo, ¿sí? Con la exposición prolongada a este mismo riesgo. Muchas gracias.